Bien, buenos días hermanos. Nuevamente queremos darle gracias a Dios porque nos da la vida, nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y mi deseo es que Dios les siga bendiciendo, les siga guardando en el hueco de su mano. Bien, hoy quiero compartir la palabra de Dios en un tema con 3 palabras y es una pregunta. Y la pregunta dice, ¿para quién vives? No sé si te has hecho esta pregunta, ¿para quién vivo? ¿Y cuál ha sido tu respuesta? Si te preguntara de manera directa y personal, ¿para quién vives? ¿Cuál sería tu respuesta? Algunas veces respondemos a lo que debería de ser, pero debemos de responder en lo que nosotros estamos viviendo. La realidad, ¿para quién vivo? ¿Para quién vives? Ahora es muy importante la respuesta que tú y yo demos, porque de ahí va a depender que nosotros reorientemos nuestra vida hacia el verdadero propósito por el cual Dios quiere que nosotros vivamos. Quiero leer 2 Corintios capítulo 5 versículo 15. Y voy a usar en esta predicación la traducción en lenguaje actual. Y dice el versículo 15 de 2 Corintios 5, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Y este es el versículo base que vamos a usar en esta meditación. ¿Para quién vives? Vamos a orar. Padre Celestial, en este momento acudimos al trono de tu gracia para suplicar tu ayuda, tu bendición y tu dirección, y que la palabra tuya traiga bendición a nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, por tener tu palabra y meditar en ella y nos ayudes a ser obedientes. Te pedimos en este momento tu ayuda, bendición y dirección. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, vamos a tomar en cuenta 2 puntos principales de este tema, ¿para quién vives? En primer lugar, ¿vives para ti mismo? ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo? Entonces el versículo 15, la primera parte de segunda carta a los Corintios 5, dice, así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir para nosotros mismos. Cristo murió por todos, Cristo murió por ti y por mí. Entonces debemos de vivir ya no para nosotros, porque Cristo dio su vida por ti y por mí. Podemos preguntarnos cómo es una persona que vive para sí mismo. Y aquí sobre esta pregunta vamos a ver 3 puntos. ¿Cómo es una persona que vive para sí mismo? Número 1, solo piensa en su persona. Vive para sí mismo, solo piensa en su persona. Por lo tanto, es egoísta. Piensa en su propia conveniencia. Piensa en lo que le gusta, en lo que le agrada. Entonces su enfoque, su atención, su interés solamente está sobre su misma persona. También es insensible porque no le importan las otras personas que rodean
su vida. De esa manera, entonces, piensa solamente en su persona. En segundo lugar, solo piensa en su trabajo. Y aquí vamos a ver algunos versículos como Eclesiastés capítulo 4, versículos 6 al 8. Dice, pero más vale una hora de descanso que 2 horas de trabajo, pues el mucho trabajo no sirve de nada. Miré hacia otro lado y vi que en esa vida hay algo más que no tiene sentido. Me refiero al hombre solitario que no tiene hijos ni hermanos. Todo el tiempo se lo pasa trabajando y nunca está satisfecho. Siempre quiere tener más. Ese hombre jamás se pone a pensar si vale la pena tanto trabajar y nunca gozar de la vida. No tiene sentido esforzarse tanto. Entonces, solo piensa en su trabajo. Veamos también Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos 15 al 18 nos dice de esta manera. Luego miró Jesús a los que estaban allí y les dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Y enseguida Jesús les puso este ejemplo. Las tierras de un hombre muy rico habían dado una gran cosecha. Era tanto lo que se había recogido que el rico no sabía dónde guardar los granos. Pero después de pensarlo dijo, ya sé lo que haré. Destruiré mis viejos graneros y mandaré a construir unos mucho más grandes. Allí guardaré lo que he cosechado y todo lo que tengo. Entonces, ¿cómo es una persona que vive para sí mismo? Solo piensa en su trabajo, sobre cómo prosperar. Ahora, la prosperidad no es mala, sino la manera de hacerlo. Porque cuando solo se piensa en el trabajo y ve cómo prosperar, pero ¿a costa de qué? Muchas veces de su propia persona, descuidando su propia salud, porque muchas veces no come bien por estarse enfocando en el trabajo, muchas veces no duerme bien y muchas veces ni descansa. Todos los días de la semana está trabajando y trabajando y no descansa. Entonces, descuidando su propia salud, a costa de su propia persona, pero muchas veces también a costa de su propia familia, porque el estar enfocado tanto en el trabajo, entonces no hay comunicación con la familia, y si no hay comunicación, entonces tampoco hay armonía, no hay convivencia, porque uno llega cansado, fatigado, enfadado y naturalmente también se descuida la vida espiritual y esto va en decadencia y llega a esa apatía espiritual. Entonces debemos pensar mucho en esta pregunta, ¿para quién vives? ¿Para ti mismo? ¿Que solo piensas en tu propia persona? ¿Solo piensas en tu trabajo? Y en tercer lugar, ¿solo piensas en tus placeres? Veamos qué nos dice Eclesiastés 2. Eclesiastés capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice de esta manera, hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Luego me puse a pensar en todo lo que había hecho
y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta de que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Y Lucas capítulo 12, versículos 19 al 21 dice: después me diré, ya tienes suficiente para vivir muchos años. Come, bebe, diviértete y disfruta de la vida lo más que puedas. Pero Dios le dijo: qué tonto eres. Esta misma noche vas a morir, y otros disfrutarán de todo esto que has guardado. Así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Entonces solo piensa en sus placeres. Se enfocan en todo este aspecto. Ven en qué restaurante ahora voy a ir a comer y disfrutar. Solo están pensando en viajes, a dónde voy a ir y disfrutar de la vida. Ya tiene algún vehículo, pero quiere el mejor vehículo del mundo. Ropa de calidad, etcétera, y solamente piensa en aquello que puede disfrutar en sus placeres. Este hombre que nos relata Lucas 12, nosotros podemos ver, dice: ya tienes suficiente para vivir muchos años. Me diré. Ahí en la versión 60 dice: diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Así es que goza como quieras, vive, diviértete, disfruta. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, lo que has juntado, lo que has amontonado, ¿para quién va a ser? Entonces, cuando nosotros vivimos solamente para nosotros mismos, esa es nuestra manera de pensar. ¿Para quién vives? ¿Para ti mismo, que solo piensas en tu persona, que solo piensas en tu trabajo, que solo piensas en tus placeres? En segundo lugar, ¿para quién vives? ¿Para Cristo? Bueno, esa debe ser tu respuesta y mi respuesta. Yo vivo para Cristo, no vivo para mí mismo. Pero muchas veces esa no es la verdad, esa no es la realidad. Y nuevamente podemos ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 15. Así que si Cristo murió por nosotros, ya no debemos vivir más para nosotros mismos, sino para Cristo, que murió y resucitó para darnos vida. Debemos vivir para Cristo. Romanos capítulo 14, versículos 8 y 9 dice: si vivimos o morimos, es para honrar al Señor Jesucristo. Ya sea que estemos vivos o que estemos muertos, somos de Él. En realidad, Jesucristo murió y resucitó para tener autoridad sobre los vivos y los muertos. Cristo debe ser nuestro Señor. Debemos vivir para Él, no para nosotros. Pero aquí podemos preguntarnos: ¿cómo es una persona que vive para Cristo? En primer lugar, solo piensa en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como el apóstol Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En esta traducción en lenguaje actual dice: si vivo, quiero hacerlo
para servir a Cristo. Pero si muero, salgo ganando. Si vivo es para servir a Cristo, sirviendo al Señor, no pensando para mí mismo, pensando cómo honrar al Señor Jesucristo. Entonces, solo piensa en la persona de Jesucristo. Entonces no es egoísta, como veíamos de alguien que sí vive para sí mismo, es egoísta. Pero cuando se vive para Cristo, uno no es egoísta, porque piensa en lo que le agrada a Cristo. Y veamos qué decía el apóstol Pablo con respecto a los solteros, a las solteras, en 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 34. Yo quisiera no verlos preocupados. Los solteros se preocupan de las cosas de Dios y de cómo agradarle, porque no tienen una responsabilidad. Entonces ellos están libres y solo se preocupan de las cosas de Dios, para servir a Dios, cómo agradarle a Él. También las viudas y las solteras se preocupan por agradar a Dios en todo lo que hacen y piensan. En cambio, los casados se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propia esposa. Del mismo modo, las casadas se preocupan por las cosas de este mundo y por agradar a su propio esposo. Por eso tienen que pensar en distintas cosas a la vez. Entonces, podemos ver, el que vive para Cristo piensa en lo que le agrada a Cristo, piensa en las cosas de Dios, de cómo honrar su nombre, piensa en lo que conviene a la obra de Cristo, a la obra de Él, como decía el apóstol Pablo, allí en la carta a los Filipenses capítulo 1, versículos 22 al 24. En realidad no sé qué es mejor y me cuesta mucho trabajo elegir. En caso de seguir con vida, puedo serle útil a Dios aquí en la tierra. Pero si muero, iré a reunirme con Jesucristo, lo cual es 1000 veces mejor. Pero yo sé que ustedes me necesitan vivo. Por eso estoy seguro de que me quedaré para poder ayudarlos a tener más confianza en Dios y a vivir felices. Entonces, la persona, el creyente que vive para Cristo, piensa en lo que conviene a la obra de Dios, como lo hacía el apóstol Pablo. Piensa también en cómo obedecerle mejor. El apóstol Pablo, en su encuentro a Damasco y después compartiendo su testimonio a la gente que aún no creía, él decía: yo le dije a Cristo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué debo de hacer? Y una persona que vive para Cristo, que no es egoísta, también le dice al Señor Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo te puedo obedecer mejor? Pero también una persona, un creyente que vive para Cristo, no es insensible. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 4 dice: nadie busque el bien solo para sí mismo, sino para todos. No es egoísta, no piensa solamente para sí mismo, piensa en los demás. Nadie busque su propio bien solo para sí mismo, sino para todos. Piensa entonces en los demás, así como Cristo pensó en nosotros, dejó su gloria, dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos tener vida. Y Pablo dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese sentir que hubo en Cristo también debe estar en nosotros, el pensar en los
demás. Pensar en los demás, en la familia, en la iglesia y en la gente que aún no conoce del Señor. Allá en la alimentación de los 5,000, cuando los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, ya es tarde y estamos en un lugar desierto donde no hay comida, entonces despide a la gente para que vayan y compren su comida. Y el Señor le dice a los discípulos, no tienen que irse, denles ustedes de comer. El que vive para Cristo piensa en los demás, no es insensible. Y nosotros debemos de pensar en los demás, si vivimos para Cristo. La gente tiene necesidades físicas, la gente tiene necesidades materiales, la gente tiene necesidades emocionales, la gente tiene necesidades espirituales. Y un creyente que vive para Cristo, entonces busca de qué manera poder suplir alguna de estas necesidades, si no todas. Porque piensa en los demás, no es insensible. Y veamos qué nos dice Hechos capítulo 20, versículo 24. 20-24 en la revisión 60, el apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe la carrera, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio a los demás. Dice la traducción en lenguaje actual de esta manera, no me preocupa si tengo que morir. Lo que sí quiero es tener la satisfacción de haber anunciado la buena noticia del amor de Dios, como me lo ordenó el Señor Jesús. La vida de Pablo es un ejemplo para nosotros, los cristianos. Él vivía para Cristo. Él no vivía para sí mismo. Él vivía para Cristo buscando siempre la manera de servirle. Estaba totalmente entregado al Señor Jesucristo. Y a él no le importaba lo que tendría que sufrir por causa del Señor, porque aún estaba dispuesto a dar su propia vida por Cristo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, yo quiero que pensemos en este tema, en esta pregunta, ¿para quién vives? ¿Vives para ti mismo? Si ya el Señor te ha rescatado, dice, ya no debes vivir para ti mismo. Debes vivir para Cristo. Entonces, estos son los dos puntos principales de esta meditación, de este mensaje. ¿Para quién vives? ¿Vives para ti mismo? ¿O vives para Cristo? Mi deseo y oración es que reflexiones, veas cómo te estás conduciendo, veas cómo estás viviendo y veas para quién estás viviendo. Si no estás viviendo para Cristo, entonces busca orientar tu vida y tomar la decisión para decirle a Cristo, quiero vivir para ti. No quiero vivir más para mí mismo, quiero vivir para ti, buscando tu honra y tu gloria, buscando el bienestar de tu obra y buscando cómo obedecerte mejor y ver la obra tuya manifestada en mi vida
y a través de mi vida hacia otras personas. No te quedes pensando solamente en este mensaje. Toma una decisión. Oremos. Padre, en este momento estamos ante tu presencia, reconociendo que nos retas a pensar para quién estamos viviendo. Tal vez muchos de nosotros hemos estado viviendo para nosotros mismos, pero queremos tomar hoy una decisión para vivir para ti. Así como vivió el apóstol Pablo, así como vivieron los apóstoles, así como han vivido otros cristianos. Ayúdanos para decidirnos vivir para Cristo y no vivir más para nosotros mismos. Perdónanos y ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.